Tiene que transmitir así. ¿Ahora qué te salió? Creo que ya nos vamos ya saliendo en vivo. Hay que mirar a alguien que nos confirme ya. Vete. ¿Ah? ¿Ya estamos en vivo, Alfredo? Sí. Sí, señor. Ah, listo. Bueno, muy buenas tardes para todos los internautas que se están conectando a esta hora. Tenemos 8 minuticos de retraso, pero estábamos resolviendo un pequeño problema de conectividad como pasa a veces en este tipo de transmisiones. Pero bueno, ya estamos aquí en una emisión más del programa de textos y pretextos de la Fundación Cultural Letra Clave, la emisión semanal donde tenemos conversación con los escritores y con su obra. Hoy con una invitada especial, pero ya la se encargará Camilo de presentarla. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos. Pues recibimos el mes de julio con una invitada muy especial, Fadir Delgado Acosta. Fadir es una de las representantes pues, de las letras aquí en el Caribe colombiano, digamos que más destacadas. Ha ganado premios de poesía como tal, sí. Ha estado pues en becas de viaje por Canadá. Y pues hoy vamos a hablar particularmente sobre No es el agua que hierve, que es un libro de cuentos premiado como tal, sí. Y pues que es un libro que yo creo que rompe como un marco ahí dentro de la narrativa misma que se escribe en el Caribe colombiano, ¿sí? Una narrativa que tiene una particularidad bastante latente y pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre creación literaria, sobre los asuntos mismos del cuento y cómo se configura, digamos que todo ese entorno. Buenas tardes, Fadir, ¿cómo estás? Buenas, Camilo, un saludo gigante desde aquí de Costa Rica, también Alfredo, y bueno, encantada de tejer estos lazos alrededor de la literatura y conversar con ustedes. He seguido el espacio de ustedes muy juiciosa y me ha encantado mucho lo que vienen haciendo y ahora me encanta ser partícipe o invitada de este espacio. Bueno, Fadir, te queremos también dar muchas gracias que hayas aceptado esta invitación. Nosotros titulamos el evento Los Cuentos de Fadir Delgado porque queríamos concentrarnos en eso. La gente cuando te conoce más que todo por tu poesía. Eres ampliamente conocida por tu poesía, pero tu narrativa todavía ha pasado de agache. Y no ha pasado de agache no por falta de mérito, sino porque tu libro salió en el año 2018 y porque por lo general me imagino yo que la gente se interesa más que todo por los conversatorios, los recitales, donde es más fácil leer un poema de una página que un cuento de 6 páginas. Pero hoy, como decía Camilo, nos interesa conocer precisamente a la narradora. Antes de empezar, queríamos saludar a todas las personas que se están conectando. Queremos invitarlo a que le den me gusta, queremos invitarlos a que compartan esta transmisión en sus grupos, si quieren que sigamos trayendo escritores acá del Caribe y que no sean del Caribe también, porque estamos también abiertos que compartan. Y por otro lado, recordamos antes de empezar que tenemos dos libros de Fadir que Fadir nos ha donado y que vamos a entregar en el día de hoy a las personas que hayan cumplido. Ahí está, lo está mostrando Camilo. Libro ganador en el año de 2018. Ahí está. Las personas que hayan compartido el flyer, si no lo compartieron, pues ya para que las personas que compartan, tienen que compartir este video en sus muros y decirle a sus amistades que le den me gusta y escribir dentro de los comentarios aquí. No es el agua que hierve. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿sí? No es el agua que hierve, es el primer libro, aquí lo mostró Camilo, el primer libro de Fadir Delgado, que ya venía con una carrera... De cuentos, ¿no? ¿Verdad? Mi primer libro de cuentos. Por supuesto, el primer libro de cuentos, eso es lo que estoy haciendo, la claridad, que fue editado con Collage Editores. Tiene esta hermosa portada, creo que es de Haroldo Varela, si no estoy mal, ¿verdad? Exactamente. Y se llevó el primer premio en el portafolio de estímulo del año 2018. Este libro de cuentos está conformado por 9 cuentos. El ruido del lápiz, la enfermedad, el pozo, el ruido del lápiz, la enfermedad, conferencias sobre la coma, el luto, las hormigas de ayer, no es el agua que hierve, que le da el título, el fin de los gusanos y debajo del espejo. Antes de entrar en materia, para hablar de los cuentos como tal, nos gustaría, Fadir, que nos dijeras cómo fue el proceso de concepción del cuento,
¿En qué momento empezaste a escribir el primer cuento? Y si de una vistes la unidad y trabajaste en función de ir hilvanando un cuento con otro para alcanzar esa unidad, o si el proceso se fue dando de una manera diferente. Bueno, mira, este proceso de este libro tiene muchos matices y mucho camino y dudas. Voy a decir algo que no había dicho antes, pero uno de esos, o la idea de uno de esos primeros cuentos nació hace muchísimos años, que es Las hormigas de ayer, que tenía por allí, que estaba trabajando, pero que no me sentía como muy cómoda con ese cuento. Era un cuento que se me ocurrió hacer y que tenía una intención en ese momento de poder explorar algo que luego logré identificar mucho más, y que me imagino que más adelante vamos a conversar un poco sobre esa, digamos que círculo un poco raro que también rodea mucho este libro por el tratamiento de los personajes y todo eso. Posteriormente, yo quería hacer un libro de monólogos. Es decir, mi idea inicial era hacer un libro de monólogos de mujeres. Y entonces yo creo por eso que de este libro primero nacieron los personajes, ante todo. Entonces yo le di voz a estos personajes, los puse en unos escenarios un poco absurdos, de lo absurdo, en escenarios también donde ellos o donde ellas se pintan como seres delirantes, obsesivas, con unos cuadros psicóticos bastante fuertes. Entonces le di voz a esos personajes. Pero yo me comencé a dar cuenta que el monólogo como técnica literaria, y en este caso como técnica narrativa, se me quedaba corto. El monólogo tiene sus ventajas, nos permite trabajar la caracterización del personaje, darle fuerza, pero tiene sus otras desventajas, Alfredo, y porque sé que tú también has hecho monólogos. ¿Qué te permite? Es una mirada de un narrador, bueno, de esa primera persona, que es muy difícil comenzar a abrirle la vista de narrador, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo comienzo? ¿Cómo cuento el escenario donde está el personaje, el cuarto? ¿Cómo cuento cierto tipo de cosas? ¿O cómo digo que mi personaje está triste sin necesidad de que él diga que está triste? Que para mí eso es muy clave en la escritura narrativa. Entonces me tuve que ir abriendo y trabajar otro tipo de personajes, no solamente el personaje, digamos que desde la primera persona, sino también ya ese personaje omnisciente, y comencé ya a explorar otro tipo de técnicas narrativas que me permitieran seguir en esa búsqueda que era la construcción de ese libro, ¿no? Bueno, Fadir, antes de adentrarnos en las preguntas, vamos a saludar a la gente que se está conectando, ¿sí? Está Jaminso Javier Lara, William José Castro Topín desde Cartagena nos está viendo, Miguelina Martínez, Fabiola Costa, un saludo a Fabiola en el barrio abajo, María José Márquez, Claudia Lama, los amigos de Cineclub Pánico están conectados también, Naya Gudelo, el poeta Armando Mediedo, Manuel de León y el escritor Oscar López Lobo, ¿sí? Entonces, estamos hablando un poco de la concepción del libro, ¿sí? Hay una particularidad y pues hay como una unidad temática, ya hemos visto pues a lo largo de estos programas que pues hay muchas mujeres escribiendo, personajes mujeres, una unidad temática específica, ¿sí? Pero tus cuentos tienen una particularidad que se conoce hacia el misterio, un poco pues como al entorno espiritual del Caribe como tal, ¿sí? De un poco como de magia, podríamos ponerlo así como en un entorno de gótico, tropical, ¿sí? Que le aporta, estábamos hablando de herramientas y de ese tipo de cuestiones, el trabajo que tú haces en la maestría a todo este asunto, ¿sí? Porque pues los cuentos vienen fluyendo en ti desde hace rato, digamos que se concentran con técnicas y va a llegar el momento de consolidar ese proceso. ¿Cómo se consolida ese proceso a través de tu trabajo en la maestría de escritura creativa? ¿Sí? Precisamente este trabajo fue mi proyecto también, tengo que decirlo, mi proyecto de grado de la maestría en creación literaria.
Como ustedes lo han dicho, yo me he dedicado gran parte de mi vida de lo que tiene que ver con la creación a la poesía y al ensayo también, porque también he explorado mucho la técnica del ensayo. Pero yo dije, necesito ponerme un reto estético. O sea, yo no quiero trabajar, y como ya tenía esa intención desde ese rato, eso que me estaba ahí como que aviando al oído, yo decía, yo, bueno, en poesía no es que yo me las sepa todas, porque tengo muchísimo que aprender, estoy en un camino que me encanta, este camino de aprendizaje, pero es un espacio donde ya yo me siento cómoda, tengo que decirlo. Es una técnica que siento que manejo muy bien. Y dije, tengo que ponerme un reto como escritora que me permita explorar otras estéticas y explorar otras realidades. Y porque me comencé a dar cuenta, Camilo y Alfredo, que no todo lo que, o sea, hay realidades que no pueden ser llevadas a un poema. El poema hay momentos en que no es suficiente y necesitaba contar desde otro lugar que me permitiera desarrollar mucho más unas ideas creativas que tenía. Y creo que el cuento en ese sentido me daba la opción más precisa. Entonces me puse como reto construir un libro de cuentos. Inicialmente, como les dije, iba a ser un libro de monólogos y aún en la tesis fue catalogado como un trabajo de grado destacado y fue seleccionado gran parte de sus textos dentro de una antología de la universidad. Y yo siempre recuerdo lo que me dijo uno de los jurados, que bueno, yo hice toda también una arte poética, porque hay que hacer un arte poética como una especie de tesis de tu propia obra, eso es algo bien complejo, fundamentada con marco teórico a partir de unas teorías, y bueno, es como aterrizar la creación en unas reglas académicas que a veces es muy chistoso, pero bueno. Y uno de los jurados me dijo a mí, Fadir, usted tiene que convencerse de algo, usted es escritora, tiene que convencerse que el cuento le sale muy bien, y que también la poesía le sale bien, pero no diga que es una poeta escribiendo cuentos, usted es una escritora que escribe poesía, que escribe cuentos, que escribe ensayos. Entonces yo dije, bueno, es cierto, y me lo propuse, y de verdad trabajé muchísimo ese libro, por eso cuando me gané el primer premio en el premio de narrativa que da la Secretaría de Cultura de Barranquilla, me puse muy feliz porque sé que en Barranquilla hay muy buenos narradores, y a quienes yo respeto y le tengo mucho cariño, y sé que los caribeños son muy buenos narradores. Entonces, ganarme el primer lugar para mí fue como algo que me dio, o sea, los premios de alguna manera no significan absolutamente nada, pero sí te dan pistas de que la cosa no va tan mal en tu camino y que deberías seguir ese camino. Entonces, eso me estimuló muchísimo y bueno, creativamente y también económicamente, ¿no? Porque es un premio que tiene sus ceritos al lado, que a que nadie le cae mal. Claro, claro. Bueno, recuerden, no es el agua que hierve, es la palabra clave para las personas que quieran llevarse el libro de Fadir Delgado, siempre y cuando compartan este video en sus muros y hayan compartido pues también el flyer y bueno, no vendría mal la interacción. A las personas que están haciendo preguntas, ya hacia el final las vamos a dejar allí para transmitírsela a Fadir, y precisamente la interacción es lo que alimenta estos espacios. Estamos invitando a los que no puedan ganarse el libro a que lo adquieran. Este libro tiene un precio de ¿cuánto, Fadir? De 25,000 pesos. Hasta donde me dijo la editorial en su momento, estaba en la Librería Nacional, pero también se pueden contactar con la Fundación Casa de Hierro, la página, y ahí también se pueden hacer entregas o cuadrar esas entregas. Y también se puede negociar el precio, porque estamos en época de pandemia, entonces la cosa puede ser negociable. Claro, bueno, mira, el misterio del cual hablaba Camilo se puede ver hasta la misma carátula, ¿no? Que es una puerta con una cerradura, pero donde no podemos ver lo que hay en el interior, porque eso es lo que nosotros vemos en estos cuentos. Los cuentos de No es el agua que hierve son cuentos de pronto, se pueden entender, pero no son fáciles de interpretar. Son cuentos que no se pueden ir leyendo, o por lo menos en el caso mío, de pronto hay alguien que lee y se le revela completamente ese mundo, pero realmente uno lo que puede apreciar es que los cuentos son
acertijos, a mi juicio. Acertijos en el sentido de que la autora, detrás de las palabras, está construyendo un sentido, y lo que hace a lo largo del relato es dar unas pistas. Pero uno tiene que cerrar el libro y reflexionar, y entonces tener como una hipótesis y luego releer para ver si esta se confirma o se descarta. Pero hay mucho simbolismo. Historias donde abunda, donde reina la extrañeza, ya donde el primer cuento, por ejemplo, El Pozo, trata de una niña cuya madre desaparece en un pozo, va con la abuela a buscarla o averiguar por su paradero, y al final la abuela se mete en un pozo y sale convertida en la madre. No vamos a revelar más tramas porque es demasiado spoiler, pero, pero el misterio al que alude este libro de texto no es como el de las cuentos o historias de detectives, no es de historia de Edgar Allan Poe, pero sí son atmósferas, digamos yo, lóbregas, grises. Hay poco humor, exceptuando de pronto el cuento de la coma, donde es algo irónico, pero por lo demás hay poco humor. Y mi pregunta es, ¿estos cuentos responden a una línea, digamos, el simbolismo de unos textos que tú estás leyendo, o es el mismo instinto poético que transmuta la realidad en símbolos, lo que te lleva a ti a elaborar cuentos tan extraños y, digamos, donde falla la lógica cartesiana, la lógica que todo le explica, que le encuentra sentido a todo? ¿De dónde viene esa extrañeza de tus cuentos? Bueno, yo sí creo que de alguna manera el universo poético y las lecturas de poesía nutren mucho. Yo creo que todo buen narrador debe leer poesía, y no porque vaya a escribir poesía. Yo creo que la poesía como género literario nos permite generar atmósfera, y para mí la atmósfera en un cuento es fundamental. Yo como lectora y como escritora es lo que busco, crear una atmósfera, construir una atmósfera, y una atmósfera que coincida de alguna manera con la psicología de los personajes, con la intención estética del texto, que coincida con la historia, con el argumento y con el ritmo. Para mí la atmósfera tiene que ir dialogando con todos estos elementos, y es fundamental. Para mí también es lo más complejo de crear atmósfera. Y yo creo que en el cuento se desarrolla mucho también una técnica poética que todo es, en aquello que no se dice está todo. Es decir, lo que técnica de narrativa podemos llamar como la doble historia, como la teoría del iceberg, la teoría del túnel de Cortázar, y bueno, y hay otras infinidades de formas de llamarle a esa técnica que nos invita a leer el texto no como un cuerpo que nos está contando todo desde la superficie, sino que lo que se cuenta desde arriba es solamente una piedrecita en el camino para que te asomes al fondo, ¿no? Entonces, yo sí soy muy consciente de la construcción de los textos. Soy, digamos, que en eso muy casi matemática, o sea, no solamente con el cuento, con la poesía soy igual. Ahí me gusta construir, intentar ser muy consciente, tener un tipo de racionalidad en la reescritura. Yo voy acomodando las cosas de acuerdo a la intención estética que yo percibo, y soy consciente de eso. O sea, trabajo así, es mi manera de trabajar. Puedo comenzar a trabajar un texto por de pronto una especie de chispazo o de detonante creativo que te haga vomitar todo, pero luego viene la reescritura, que para mí es lo más importante. Y en esa reescritura yo voy cuadrando todo este tipo de cosas, y esto que tiene que ver con la atmósfera. Inicialmente, digamos que esta voz, este personaje misterioso que siempre está rondando estos cuentos, se fue construyendo en la medida que yo fui escribiendo los textos. Estos personajes que comencé a caracterizar primero, como te conté, yo comencé primero la caracterización de los personajes, eran personajes que de alguna manera tenían que dialogar con un tipo de atmósferas, un tipo de códigos. Para mí en los cuentos, otra cosa importante es que todo tiene que hablar. Es decir, hay muchos objetos, si te das cuenta. Yo voy describiendo los objetos a través de la mirada de los personajes. Pues claro, los personajes van enunciando eso que se va viendo, y cada objeto va diciendo algo. De alguna manera, cada objeto tiene una voz
propia. En el No es el agua que hierve, en lo que nos va mostrando el narrador, que va pasando con los objetos en la casa, nos vamos dando cuenta de qué fue lo que pasó en ese lugar. Que en ese lugar pasó algo violento, no sabemos qué, pero el lector lo averigua al final del cuento, ¿no? Entonces, claro, y las lecturas. Yo fui una lectora bastante influenciada, creo que como muchos en su juventud, por Poe. La caída de la casa Usher es un clásico que uno lee e inmediatamente uno va y escribe y tiene que escribir. Lovecraft, todos estos personajes, todos estos autores que nos invitaron a ver personajes con una psicología prácticamente que retaba las lógicas del mundo, ¿no? Y bueno, y otros autores que definitivamente han influenciado y que fueron también ayudando a la parte estética de mis cuentos, indiscutiblemente también Cortázar, que para mí es un escritor que nunca pasa de moda. Alfredo, ¿tienes el micrófono en silencio? Ok. Ya. Listo. Ahora sí me escuchas. Perfecto. Bueno, a propósito de eso que estás diciendo tú, de que cada objeto habla, aparece una fijación con ciertos objetos, como las paredes. Me parece que es uno de esos elementos que se van repitiendo y que uno entiende que allí hay un latido, que el autor está tratando de decirle algo a uno, que no es casual la mención de las paredes. Y además de eso, hay dentro del enfoque que adopta el narrador la sensación de que es una voz que está en el hombro del personaje protagonista mujer, en casi todos los casos, siguiéndola, acompañándola a todos lados, exceptuando ya pues creo que hay como 2 cuentos en primera persona, si no estoy mal. El último cuento, que es un cuento que obliga a mirar hacia atrás, donde ya empiezan a aparecer, a ver como rastros de metatextualidad. Y dentro del mismo cuento se mencionan personajes del mismo libro de cuentos, de los otros cuentos. Pero a propósito de eso que dices tú, de la fijación con ciertos objetos, ¿qué nos puedes decir sobre eso, ¿no? Sobre el tema de cómo van apareciendo ahí, sobre todo las paredes. Creo que desde los 9 cuentos hay 5 donde siempre están diciendo, a veces las paredes te están hablando de una atmósfera, diría, avejentada, sirven como para contextualizar. En otros momentos creo que tienen que ver también como con la memoria, diría yo, sobre todo en un cuento como el que es La punta del lápiz, ¿verdad? Y donde también Sí, te refieres exactamente a La punta del lápiz, que son 2 hermanos que conviven y que están forzados de alguna manera a escribir. Exactamente, sí. Y también hay otro cuento donde trabajo un poco también mucho el concepto de la pared como también un símbolo muy importante, que es Debajo del espejo. Ese texto, irónicamente, comencé a trabajarlo con la idea de construir un personaje en medio de una situación bastante absurda, pero mira que no es tan absurda en los tiempos actuales, de una mujer que no quería salir de casa. Entonces que hay otro personaje que también no puede salir de casa y entonces la nieta de esta mujer comienza a contar un poco esta historia, y donde esta mujer que no sale de casa comienza a ponerle nombres a las paredes. Exactamente. Entonces las paredes son como personajes, y si tú te das cuenta, en ese cuento las paredes tienen los nombres de los personajes de los cuentos anteriores, de todos los cuentos del libro. Entonces hago como podría decir una intertextualidad de mis propios cuentos en mi propio cuento. Es decir, meto personajes de mis otros cuentos en este cuento de Magda del Espejo, que precisamente vi por ahí a alguien que quería saber en qué momento, yo también tengo acá el celular abierto,
vi que alguien quería saber en qué momento psicótico o de algún personaje estaba en el libro y que lo leyera. Entonces estaba pensando cuál sería, porque de alguna manera de pronto no hay narraciones directamente que hablen de lo psicótico o de lo absurdo, pero que todo, cuando uno termina todo el cuento, se da cuenta que estuvo enfrente de un hecho absurdo, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, de alguien que había preguntado allí, no sé si ahorita van a leer los comentarios. Y creo que este texto podría entrar un poco en esa anotación que alguien hizo. Que creo que fue, Claro. no me por ahí, Juan Carlos, ok, un saludo a Juan Carlos, creo que sí fue el que lo hizo. Listo, Camilo se quedó congelado. Sí. Camilo, Bueno. ¿estás por allá? Bueno, entonces, mientras Camilo se vuelva a conectar, queremos aprovechar mientras tanto, ¿verdad? A las personas que están encontrando material para leer en cuarentena de autores caribeños, queremos recomendarle este libro de Música para Bandidos de Uriel Cassiani, literatura del Caribe. El que quiera tener más información sobre el precio, cómo es la forma de envío, aquí pueden escribir. De Miguel Barrios Payares, un escritor cesarense que estará acompañándonos en el mes de julio. Está este libro, ¿Dónde están los salvajes? Si no estoy mal, cuesta 20,000 pesos. Tenemos de Fabiola Acosta Espinosa, La herida bajo los escombros. ¿Qué precio tiene, Fadir? 20,000. 20,000. Y bueno, entonces se pueden comunicar, un muy buen material de lectura para esta pandemia. Y bueno, eso mientras tanto. Otra cosa que me gustaría tocar antes de pasar a las preguntas del público, y les pido que nos tengan ahí paciencia, que ya vamos para allá, es la mirada femenina. Creo que Camilo mencionaba eso ahorita, ya, pero son mujeres, sobre todo en algunos casos hay hasta 3 generaciones, siempre es como recurrente la presencia de la madre, de la abuela. En ese primer cuento, por ejemplo, El Pozo, que es un cuento donde se ve pues mujeres que se pierden, que huyen, pero que también se sacrifican las unas por las otras, aunque también hay rivalidades entre mujeres, como en el caso de La punta del lápiz, donde la madre prácticamente se alía con el hijo, casi para hacerle la vida imposible a la protagonista. Carmiña, ¿es Carmiña? Sí. Es Carmiña, pero Carmiña por otro lado encuentra el respaldo de su abuelo. Pero sí, por lo demás, a lo largo del resto de cuentos son mujeres también que se defienden. Y no voy a decir más para no revelar nada, pero en un cuento donde se maneja muy bien ese dato escondido, como no es el agua que hierve, donde se ve mucho eso que tú estás hablando del iceberg, y de ir posponiendo y de ir distrayendo, pero no es una distracción deliberada, sino que se siente natural. Pero realmente son protagonistas mujeres. Casi todos los cuentos son mujeres, las mujeres con sus tías, con su madre, con su abuela. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de ese rol de la mujer, y sobre todo en su relación con la casa? Porque creo que la casa también, tú has mencionado a la casa Usher, y acá también la casa de alguna manera, y creo que es Casa de Hierro, porque bueno, los que te conocemos podemos relacionar, decir, bueno, esto es autobiográfico, esto que está diciendo, este colegio que era también una prisión es el Rosario, estos perros, pero en realidad son anotaciones aquí entre paréntesis, porque el lector común y corriente no le interesa eso. Pero ¿qué nos puedes decir tú sobre esa mirada femenina, y sobre si tú consideras que eres feminista, que tu obra responde a la creencia en algún credo feminista? Bueno, primero voy a partir un poco de lo que estabas conversando sobre el tema de que hay unos escenarios que se identifican mucho con el Caribe, lo que tú decías de la escuela que fue cárcel, que lo incluyo ahí, y que de alguna manera las personas de Barranquilla pueden sentir esa relación. Yo creo que el reto también de un escritor está en convertir esos escenarios próximos en el escenario del otro, es decir, ya al otro no le interesa eso. Entonces ya para ellos ya es un nuevo lugar, es un lugar que existe en el texto y que ellos ya comienzan como a recrear y a concebir de una manera diferente.
Es muy cierto que mi libro está construido con voces femeninas y eso fue mi intención. Yo quise de alguna manera, a partir de estos universos del absurdo, de la extrañeza también, del concepto de la extrañeza, quise comenzar a plantear todas unas situaciones también de represión, de miedo, de amenaza. También no solamente con estos tres, digamos que tópicos, sino también desde la condición humana, o sea, la mujer desde sus preocupaciones femeninas que normalmente no son tocadas en la literatura o como personajes literarios. Estas contradicciones también que tiene la mujer, o sea, una mujer que capaz de la oscuridad y capaz de la luz. Es también una manera de desmitificar esta idea que tanto nos ha pesado a la mujer. A la mujer nos ha pesado mucho esa idea cándida que nos han querido imponer, porque al imponernos una idea cándida de nosotras mismas, nos están imponiendo también una manera de comportamiento. Yo siempre he creído que eso es un peso muy grande psicológicamente para las mujeres, ¿no? Tener que portarse bien, tener que ser políticamente correctas, tener que hacer, o sea, siempre hay que tener que hacer este tipo de cosas. Entonces, entre comillas, ¿no? Ciertas cosas que comencé a darme cuenta que había que una manera de comenzar a visibilizar esas sombras también que habitan en la mujer como ser humano era a partir de la literatura. Y creo que lo logré. Son mujeres que manifiestan sus miedos, como tú dices, su rabia, y los personajes masculinos salen como muy de agache, ¿no? El personaje masculino es ese que anda por allí, que se nombra, pero prácticamente ni siquiera se les nombra. Es decir, se les nombra, pero no se les nombra literalmente. Es decir, no tienen como un nombre, sino el abuelo, el hermano, el tío, se asomó por allí va, pero la mujer es la que tiene el control de ese universo raro y extraño como voz narrativa y como personaje, ¿no? Esta pregunta que me acabas de hacer también me la hicieron hace poco sobre el tema de si yo quise construir una obra feminista. Yo no tuve, digamos que la intención de suscribir el libro en una línea feminista, pero sí creo que es un libro que corresponde con un universo feminista, con una reivindicación y con de la idea de la mujer y de liberarla de ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, si responde a eso, bien, bravo, y me gusta que lo haga, ¿no? Pero mi intención inicial siempre fue una intención creativa y una intención estética y este afán mío de explorar universos que no se dejan explorar, pero que el escritor insiste en hacerlo y abrirlos y desentrañarlos y escribirlos. Claro, bueno, vamos a pasar a una pregunta del público. Extrañeza, creo que eso le decía yo a Camilo antes de que empezáramos el programa, le decía que es una de las palabras claves para referirse a la atmósfera que se construye en los cuentos, porque sí, realmente es extrañeza, es personajes que en algún momento padecen de una obsesión o de algún tipo de locura, y como te decía yo, las mismas casas se muestran, no hay colores luminosos, sino óxido, y hay como digo, una atmósfera lóbrega donde muy de cuando en cuando podrá encontrar unos rastros de humor, y es completamente entendible porque no todo es chiste. Hace unos días hablaba con una amiga, una actriz cubana, donde decíamos de que hay cosas que se pueden contar solamente de una manera, así como tú decías, de que hay veces que la poesía se queda corta, por decirlo de alguna manera, para contar ciertas cosas. La lista de Schindler solamente se puede contar como se contó la lista de Schindler, a diferencia de La vida es bella, que puede que trate el mismo tema, pero a través del humor. Entonces, vamos a pasar a una pregunta del público. ¿Tú las estás mirando allá, Fadir? ¿Cómo? Sí, Carlos Polo tenía una, Anderson,
Vamos a mirar, yo no, como ahora estoy nuevo con esto de Zoom, bueno, no. aquí yo los tengo. Perfecto. Aquí tengo varios. Bueno, se fue la luz en el barrio abajo. Por eso es que nuestro amigo Camilo se nos quedó congelado. Se nos quedó congelado. Pero bueno, este es un problema de nuestro Caribe, Dios mío. Ah, bueno, me acaban de decir que ya vino. Entonces se fue y ya vino. Bueno, Anderson Rizzo dice, me parece interesante el trabajo en los fetos, animados o no, respecto a ciertos estados psicológicos y emocionales de tu literatura. ¿Existe algún elemento o alguna persona que haya quizá inspirado estos personajes o lugares? Bueno, Anderson, ¿lo respondo, Alfredo? Sí, claro. Mira, sin duda yo creo que tiene que ver mucho también el lugar de donde vengo. Bueno, ya hablé de un poco de mis influencias literarias, un poco de lo que había leído. Pero voy a contar algo que me parece también importante. Yo soy de Barranquilla, bueno, nací en el barrio bajo y me crié en el barrio bajo. El barrio bajo es un barrio con una atmósfera rarísima y tiene unas historias que ya parecen escritas por algún autor desconocido. Es un barrio con una vibración mística muy, muy rara. Es más, hay un cuento del libro, no sé si te acuerdas, Alfredo, donde hablo de una mujer que está obsesionada de que algo pasa en el techo, que hay unos gatos, que vienen los gusanos. La de los gusanos, es la de los gusanos. Exactamente, de los gusanos, que los gusanos se van a tomar la casa. Se conecta mucho con algo que yo viví, que posteriormente unos expertos lo confirmaron. Cuando yo era niña, mi madre lo debe recordar, hace muchísimos años, en ese momento no había mucha conciencia de muchas cosas, y encontramos unos restos de dientes y de cosas, y luego ya mucho más adelante nos enteramos de que el barrio bajo fue una especie de cementerio indígena. Luego, hace muy poco, hace un año, 2 años, Alfredo, hubo una investigación de la Universidad del Norte que lo confirmó, y además se confirmó que se encontraron otros restos. Y esto yo lo trabajo en mi cuento, donde hay también una cosa mística, donde la abuela cree en todos en supersticiones, que los gusanos cayeron en la cama y esto comienzan y van a derrumbar la casa, y es porque nosotros nos robamos los huesos de los indígenas y no los hemos devuelto, ¿no? Y eso es una idea que me quedó a mí desde que yo era niña, desde que era muy niña. Y hay otra historia donde trabajo un poco, que eso me dicen que se conecta mucho con García Márquez, pero de verdad yo lo viví, de mi bisabuela, que la velan en la casa, y yo no entiendo por qué mi familia estaba más loca que yo, creo, que abren a mi abuela en mitad del funeral, porque yo dije, bueno, porque, no, mentira, dijo una tía, una hermana, o sea, una tía abuela, una hija de mi bisabuela, de que ella había abierto los ojos. Bueno, yo ahí pongo un personaje, una niña, que es la que lo menciona, y toda la casa entra en un estado de alarma y de locura, porque la bisabuela había abierto los ojos en el ataúd. Entonces abren el ataúd, y yo recuerdo que alguien me preguntó una vez, creo que fue en la tesis, en la sustentación de tesis, me preguntaron que dónde salían estas historias, que eran historias que parecían, o sea, que cómo tenía esta capacidad de invención. Y yo, bueno, sí, hay mucha ficción, yo ficcionalizo mucho, pero esto de que la abrieron el cajón en el barrio bajo para ver si estaba viva, pasó. Es decir, lo que yo hice fue como intentar llevar eso a un escenario estético y contarlo narrativamente, con una técnica narrativa, y bueno, de alguna manera hay muchos elementos que se ficcionalizan, o que comienzo a mezclar una historia con otra cosa que pasó. Entonces hay mucho de esa escritora que se ha alimentado de todas unas realidades bastante extrañas, ¿no? Listo. Vamos a mirar acá. Vamos aquí. Carlos Polo tenía también otra pregunta. No sé si la podemos mirar por allí. Es que aquí no me están saliendo. Bueno, dice Bolaño Erazo, un cuento tiene 2 historias, ya están saliendo poco a poco, es que comienzan como
a salir poco a poco los comentarios, porque ahorita yo había visto también algo, bueno, algo de Juan Carlos Osorio, que no lo veo acá, está saliendo poco a poco, que me decía que porque no leía algo donde yo pensaba que había como esa actitud psicótica o esa actitud absurda, ¿no? Entonces, como le comentaba a él, es decir, yo no sé hasta qué punto, si por lo menos leo un párrafo o 3, 4 párrafos, si les puede dar esa idea, porque yo creo que todo el cuento general deja esa sensación. Entonces, no sé si leo algo. Eso, sí, perfecto, leamos. Esto se llama Debajo del espejo, y es la historia que les conté que tiene que ver con una mujer que no podía salir de casa, y es contada desde la mirada de la nieta. Pero bueno, desde un narrador omnisciente, pero digamos que el narrador se va guiando por esta mirada, ¿no? de esta mujer. Magda me observa desde su ventana con los ojos vidriosos, y mientras lo hace recuerdo cuando me mudé a este barrio, a la casa que heredé de mi abuela. Magda estaba en la misma ventana. Alcé la mano para saludarla, pero me contuve. Por una extraña razón no lo hice. Cuando era niña visitaba con mi madre cada viernes la casa de la abuela, quien siempre hablaba sobre Magda, esa vecina muy joven que vivía encerrada todo el tiempo. Cuando contaba aquella historia, mi madre respiraba tan rápido que parecía asfixiarse. En un acto de desespero hacía siempre la misma pregunta. A mí no me importa la vida de esa tal Magda, mamá. Dígame, ¿por qué usted no sale de casa? Estoy vieja. Esa excusa es la que está vieja. No sale de casa desde hace 10 años. ¿Por qué, mamá? El mundo de afuera está enfermo, respondía la abuela, mientras se balanceaba en su mecedora como lo hace una niña en el columpio del parque y detenía su mirada en los caminos de hormigas que trezaban las paredes. La casa de la abuela tenía cuadros con marcos de colores desvaídos. De algunos de ellos colgaban rosarios y guirnaldas de fiestas. Los muebles estaban forrados de plásticos y tenían a los extremos cojines de lana. La abuela nunca se sentaba en ellos. Solo lo hacía en su mecedora de madera con tejido de fique. Y desde esa mecedora decía: yo le doy de comer a esta casa. Tiene tanta hambre. ¿No sientes cómo se queja? Ya la hice viva, la hice otro mundo. Mi madre la miraba con un gesto de reproche. Yo disfrutaba oírla y cerraba los ojos. Creo que ella lo sabía, porque palmoteaba como para despertarme. Yo lo que veo son telarañas reventadas en el techo y una lluvia de polvo que nos cae encima cada vez que venimos. No, mamá, no lo entiendo. En otra visita a la casa de la abuela encontramos la puerta entreabierta. Mi madre miró hacia adentro y me ordenó que no me moviera. Ingresó a la casa y al regresar me jaló del brazo izquierdo. Yo me resistí a irme. Logré con el otro brazo empujar la puerta y alcancé a ver un espejo colgado del techo en la mitad de la sala. Me espanté. Pensé que era un ahorcado. Tu abuela llegó al límite, vámonos. No entendí nada. Y mientras me llevaba deprisa por la mitad de la calle, recordaba el espejo. Le pregunté sobre él, pero me agarró del brazo y me zarandeó para que no continuara. Entonces le dije que yo quería colgar un espejo del techo de mi cuarto. Se inclinó sobre mí. Con sus 2 manos me apretó con furia los brazos y me dijo: tu abuela enloqueció, o es que no entiendes. Mejor dicho, siempre ha estado loca. Alfredo, ¿apareció Camilo? Sí, apareció. ¿Se fue la luz? Una víctima del racionamiento energético del barrio bajo. Se ha ido la luz ya 3 veces el día de hoy, entonces pues. Ándale. Bueno, ya que llegaste, te dejamos ahí en el uso de la palabra. No, pues leer las preguntas. Me perdí un poco, sí, pero ahorita estaba hablando un poco del entorno mismo de lo que se está generando sobre el misterio, ¿sí? Hay autoras que están como
es un tema bastante latente en la actualidad con autoras como Mariana Enríquez, que en Las cosas que perdimos en el fuego también hay personajes femeninos. Entran como en una especie de orfandad frente al tema de la memoria. Y hay un tema que me interesa ahí, Fadil, bastante, y que lo habíamos hablado con Alfredo, ¿sí? Como el reflejo mismo que hay ahí en las relaciones familiares de los personajes entre la niñez, los adultos, los encuentros y los desencuentros que hay de fondo, y cómo hay una conexión directa con la memoria, ¿sí? Ahorita que estás hablando de la caracterización misma de los personajes, ¿sí? De la relación de la niña con el abuelo, con el palo de mango, y todo ese reflejo como tal, ¿sí? De las mujeres mismas, cómo se mueven en todo ese entorno de misterio que hay ahí, ¿sí? Entonces, quería que nos hablaras un poquito sobre eso, ¿sí? No sé si me perdí de mucho ya. Bueno, sí, acabé de leer un cuento que está, digamos que en el texto y que trajo un poco lo que yo venía contándoles sobre el tema del absurdo y, y que de alguna manera yo no digo exactamente, ay, aquí hay algo absurdo, ¿no? Sino que yo voy narrando situaciones como un espejo colgado del techo, por favor, hay algo más psicótico que eso. ¿Qué personaje puede colgar un espejo del techo? ¿Qué personaje tiene guirnaldas de fiesta llenas de telarañas en su casa? O sea, son pistas que van dando de personaje y que te van dando luces de lo que puede pasar. Y lo que dice sobre ese, sí, claro, yo me he alimentado del barrio abajo, me he alimentado mucho de las mujeres de mi familia, de alguna manera. Yo vengo de una familia que se fundamentó mucho en lo matriarcal, ¿no? Yo me crié con mujeres prácticamente. La presencia de las mujeres en mi vida son fundamentales, entonces la presencia femenina la tengo muy clara y mujeres también con unas cargas místicas, espirituales muy especiales, que como decía un amigo mío, uno le pide prestado a los amigos cosas para los personajes de uno le pide prestado también a esos entornos cercanos. Hay muchas cosas también que yo recuerdo de mi niñez, de compañeras de mi colegio, de historias que me contaban y que siempre quedaron allí, que era lo que yo les contaba a ustedes. Yo tenía mucho que contar y mucho que decir, aún tengo mucho que contar, tengo que continuar en ese proceso, que sentía que la poesía no me alcanzaba. Necesitaba abrirme a otro género que me lo permitía y que en el cual yo debía también, o en el cual yo sentía que esas historias iban a encontrarse, ¿no? De algún momento, de alguna manera. Hay muchos de estos textos que también están abordados desde lo poético, ¿no? Entonces es interesante cómo podría hacer ese ejercicio de cómo este texto es un texto narrativo y el otro texto es un texto poético, pero los dos tienen el mismo detonante. Entonces, pero que tienen dos abordajes distintos, muy distintos. Sí, a propósito de ese cuento que acabas de leer, que fue el último cuento, donde mencionabas el ejercicio de intertextualidad que haces, ¿no? Y sobre todo de la presencia de lo poético, de cómo desde la metáfora de el espejo que se atraviesa un espejo en la sala y otro en el cuarto, y ¿cómo diría? De cómo la protagonista, que es la narradora, habita la casa de la abuela, una casa que la abuela le hereda y donde se ve precisamente lo que hablábamos ahorita, el matriarcado, ¿cómo diríamos? Esa transmisión del legado de la abuela hasta el eslabón más nuevo de esa generación. Ahí veíamos que tú en ese cuento empiezas a mencionar, vuelven a aparecer las paredes y en las paredes están los nombres de 4 narradoras, de 4 personajes de cuentos anteriores. Me llamó la atención de que no incluiste a la primera, ¿sí? Que es, vamos a ver si recuerdo el nombre, vamos a ver, que es Renata, ¿verdad? Renata queda como excluida ahí de esa pared, pero sí realmente pues se da cuenta de que ese es un cuento que
que mira hacia atrás, que va recogiendo elementos que has ido presentando en los textos anteriores y que de alguna manera pues un manifiesto que estás haciendo hacia el final, ¿no? Exactamente. Y ahora que tú dices, que, bueno, para ubicar un poco a las personas, ese cuento que acabo de leer, que se llama al otro lado, o sea, yo olvido mucho los nombres de mis cuentos. Bueno, ahorita al otro lado del espejo, creo que se llama, no, yo creo que ese fue uno de los tantos nombres. Ah, debajo del espejo. Debajo del espejo, que es diferente, para que ustedes se den cuenta que también uno cambia. Yo trabajo mucho en los textos siempre, entonces todos mis textos han cambiado de muchos nombres y títulos, y a veces les digo el nombre viejo y no el nombre con el cual se quedó, pero debajo del espejo, que es diferente. Este personaje, que es una niña, bueno, que una niña luego se hace mujer en el cuento y hereda esta casa, no solamente hereda la casa, sino que hereda la patología de la abuela, ¿no? Por llamarla patología, o ese extrañamiento, ¿no? Esa cosa rara que no sabemos, eso de no salir de la casa, ¿no? Porque el mundo de afuera está enfermo. Miren esto, es decir, yo cuando leo este texto en esta época me sorprende un poco de la conexión que tiene el texto con el discurso del personaje de la abuela en este cuento. Es decir, ella, ¿para qué salir? Me voy a infectar, yo no quiero estar allá afuera. Yo he creado mi mundo aquí dentro, y aquí dentro estoy protegida. Y entonces comienzo a nombrar una cantidad de rituales que hace este personaje que son un poco absurdos. Camilo, es que aquí quiero ver las preguntas de las personas, pero no me salen todas. No sé si a ti te salen todas. Bueno, ya. Aquí hay una pregunta larga de Carlos Polo, ¿sí? Carlos nos dice, Fadir, un abrazo. ¿Crees que se podría desdibujar las líneas fronterizas entre los géneros cuando abordan la prosa, la narrativa, la poesía? ¿Qué papel cumple? ¿O no vendría a cumplir ningún papel? ¿Sí? Como la relación ahí distinta de géneros como tal, ¿sí? Yo creo que, como lo dije ahorita de alguna manera, para mí o sea, yo voy a ver como Fadir Delgado como escritora y como lectora, ¿no? Yo sé que a muchos amigos narradores míos también les molesta eso que les voy a decir, pero yo creo que todo texto es, digamos que es literario o es literatura en la medida en que logra la poesía. Y lograr la poesía no es tener un lenguaje de floritura, un lenguaje sobreadjetivado, que muchos escritores, narradores creen eso, que meter poesía dentro de un texto narrativo es volverlo dulzón, volverlo lleno de azúcar. No, para mí la poesía, yo creo que Carlos Polo también lo debe entender así. Para mí la poesía le da al escritor la posibilidad de crear una atmósfera. El poeta cuando escribe todo el tiempo está creando atmósferas. Entonces, cuando estamos escribiendo narrativa, sí tenemos que abandonar mucho como poetas. Y te voy a decir a mí cuáles han sido los retos más difíciles de escribir cuentos, ¿no? Viniendo de la poesía. Y es no encriptar el texto. En poesía puede funcionar muchas veces eso. Esa atmósfera cerrada, ese encriptamiento, ¿no? Pero en el cuento es totalmente lesivo, porque podríamos estar convirtiendo el texto en una cosa que no se puede leer, donde no podemos visualizar. Para mí un cuento tiene que ser visual, bueno, para mí la poesía también, pero sí, y yo la poesía también intento ser muy visual también, pero creo que a veces el discurso poético nos complica un poco el tema del ritmo del texto también, pero también nos da una ventaja. Yo siento que yo manejo muy bien la parte de la brevedad, de lo minimalista en las frases. Y me gusta eso, porque como a mí me gusta mucho escribir así narrativa, y me gusta la narrativa que me encuentro así, con frases cortas que vayan narrando situaciones que son muy fuertes, pero que yo las puedo ver y que hasta las puedo leer, ¿no? Entonces, sí creo que hoy no se podría hablar totalmente de esto es poesía, esto es cuento,
esto es novela, hay un híbrido, los géneros están conversando todo el tiempo y eso a mí me parece bellísimo y necesario. Es más, yo desde que estoy escribiendo narrativa, siento que fluyo mucho más en la poesía. Me atrevo a experimentar más. Ahorita estoy haciendo un trabajo poético con los hospitales, donde tengo personajes, pongo voces, gente que habla, gente que se responde. Entonces, esta exploración de Fadir como narradora también le ha dado mucho a mi parte creativa de la poesía, y mi parte creativa de la poesía le ha dado mucho a la Fadir narradora, ¿no? Entonces es interesante eso. Listo. Fadir, mira, aquí hay algo que podríamos dejar ahora para después de la pregunta, como para volver a retomar un poco el texto. Juan Carlos Osorio Suárez dice, entre comillas, delirantes, obsesivos con cuadros psicóticos. ¿Podrías leer algún apartado de esos? Sí, ya lo leí ahorita. Creo que no podemos leer otro también. No, listo. Anderson Rizzo dice que le parece interesante el trabajo en los sujetos con respecto a ciertos estados psicológicos y emocionales de la literatura tuya, y te pregunta que si existe algún elemento o alguna persona que quizás haya inspirado estos personajes o estos lugares. Exactamente, también. Esa la respondiste ya. También lo respondí. Esa creo que hay una de Carlos Villalobos que la vi, no sé si me equivoco. La de Carlos está preguntando por el título, ¿sí? Que le expliques como el sentido de fondo del título como tal, de dónde viene el título. Sí, bueno, no es el agua que hierve, viene un poco también de lo que estábamos hablando ahorita, de esta doble historia, la teoría del iceberg, es decir, no es lo que estás viendo. Pero es un parafraseo, intento que es un parafraseo de una obra famosísima que todos deben conocer, que dice, esto no es una pipa, de Magritte. O sea, esto no es lo que estás viendo, esto es algo más. No es el agua que está hirviendo, no es una mujer que está hirviendo el agua, algo le está pasando a la mujer que está hirviendo el agua. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los cuentos hay algo que está hirviéndose. Casi siempre alguien está hirviendo algo. Y no es el hecho de hervir algo literalmente, sino que siempre se está hirviendo algo en todos los cuentos. Hay algo que resolver muy fuerte. Esos personajes tienen unos conflictos muy fuertes. Y bueno, yo siempre he querido que los personajes tienen una voz propia, uno comienza a estructurarlos, pero ellos comienzan ya a adquirir una voz propia, y yo también intento que tengan esa libertad y no ejercer lo que yo llamo la tiranía del autor, ¿no? Listo. Y hay una pregunta de Giselle Caterine Rada, creo que es Rada, ¿sí? Que cómo ves el panorama de la narración barranquillera y en medio de esa producción literaria, ¿qué ventajas y qué falencias has visto tú en todo el entorno literario barranquillero? ¿Sí? Wow. Bueno, literario, tanto narrativa como poesía, me imagino. Pero sí, claro, me imagino. ¿Qué tiene que ver con narrativa? Narración barranquillera. Bueno, yo creo que ahorita, y yo creo que tú lo habías dicho, Camilo, asistimos a una, digamos que, ¿cómo le llamo? A una presencia femenina que está escribiendo mucho en Barranquilla, que eso me gusta mucho, pero creo y lamentablemente la visibilidad la siguen teniendo los hombres narradores. Hay una presencia, y no, yo sé que yo tengo muchos amigos, creo que tengo más amigos hombres narradores que amigas narradoras, que no tengo amigas narradoras en Barranquilla, pero las conozco su trabajo, sé que hay algunas chicas escribiendo cosas fantásticas, y me encanta que estén publicando, me encanta que estén ganando cosas, que estén allí en la lucha, pero lamentablemente los hombres tienen como decimos en Barranquilla, el vitrinazo, el pantallazo, los espacios en los periódicos. Es muy difícil entrar allí, no solamente como narradoras, también como poetas. Entonces hay una presencia, una voz masculina todavía muy, muy, muy presente, una estética que sigue allí, que bueno, que es válida, pero creo que necesitamos conocer más las estéticas de las mujeres que están escribiendo en el Caribe colombiano y en Barranquilla, que hay muy buenas cosas, y yo creo que ustedes están haciendo también un buen trabajo, han tenido mujeres del Caribe y mujeres también de Barranquilla, escritoras, y eso me parece fabuloso,
porque los hombres en el escenario, sobre todo, en poesía también, pero el escenario narrativo es prácticamente nula la presencia de la mujer. Uno ve la antologías y siempre son los hombres, los hombres. Entonces es algo que hay que ir cambiando, porque hay voz, y esas voces tenemos que visibilizarlas más. Bueno, listo. Nuevamente vamos a hacer a mostrar los libros, ¿verdad? Los que veníamos hablando ahorita, que pueden conseguir. Aquí está. ¿Dónde están los salvajes? Un escritor cesarense. Pues hemos repetido que no abogamos por una postura regionalista, pero sí priorizamos en promocionar escritores de nuestro Caribe que están haciendo un buen trabajo. Y aquí este libro de Miguel Barrios Payares, el primer cuento fue, si no estoy mal, finalista en el concurso La Cueva, y otro cuento fue ganador en el concurso del grupo El Túnel. Música para bandidos de Uriel Cassiani, el poeta de Palenque, alguien que ha estado siempre presente en nuestros programas, en lo de Casa y lo está de viendo. Hierro. Uriel está conectado. Sí, bueno, aquí tenemos el libro, Uriel, Música para bandidos. Yo voy por la página 100 y la novela me tiene atrapado. De verdad que sí, me tiene atrapado. Entonces invitamos, creo que vale 40,000 pesos, si no estoy mal. Pero bueno, repetimos La herida bajo los escombros de Fabiola Costa Espinosa. ¿De cuánto es que vale? 20,000 pesos. 20,000 pesos. Imagínense, 20,000 pesos y el alimento que van a tener para pasar esta cuarentena. Y por supuesto, pues no es el agua que hierve. No tenemos mucho dominio. Había preparado también la portada del libro de Gerardo Ferro que se llama Nunca olvidamos nada, nena, que también estuvo aquí en el programa, escritor cartagenero. Entonces, mira, ahí tenemos un escritor cartagenero, un escritor barranquillera, un escritor cesarense, un escritor palenquero, otra escritora barranquillera. Y claro, podemos hablar con otro de Medellín, con otro de Bogotá en otra oportunidad, pero por ahora eso es lo que estamos promocionando, entonces para que lo sepan. Camilo. Tenemos también el libro de Carlos. El de Carlos se nos estaba olvidando, no lo tengo acá. Échale el comercial. Este es el libro de poesía de Carlos Polo, Cantos Azules y otras estaciones peligrosas. ¿Cuánto vale? Tiene un costo de 20,000 pesos. Le recordamos al público que se pueden remitir a los símbolos de los autores en las redes sociales, en el Facebook, busquen los autores, escriban al inbox y cuadren con ellos pues lo del envío del libro, ¿sí? Porque lo que se está ajustando en esta instancia es lo del envío del libro como tal, ¿sí? Entonces, un saludo para todos, ¿sí? Como tal. Y pues ahí están los libros, pues vamos a estar como en esa medida trabajando, ¿sí? Listo. Fadir, yo no sé, yo ahorita tenía como una inquietud también. Cuando empecé a leer los cuentos, yo le dije a Alfredo como que pues, tú estabas hablando de la poesía, de la construcción poética, de toda la ambientación que se generaba al respecto, ¿sí? Y yo pues me enfoco un poco en la parte descriptiva, ¿sí? De la forma como se describe la historia e incluso pues de alguna forma en todo ese misterio pues hay objetos que tienen una relación directa con el misterio mismo que se va desatando. La misma ambientación, los paisajes, ¿sí? Los niños que comen tierra en alguna instancia, lo que ocurre en la casa, ¿sí? A veces me acordaba un poco de Casa Tomada, ¿sí? O me acordaba de la tía Orián. No sé, en algún cuento me estuve acordando de la tía Orián, por algo descriptivo del ambiente, ¿sí? Me parece que pues es algo que ya entra dentro de tu dominio, ¿sí? ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre esa ambientación del texto? ¿Sí? Porque pues es una ambientación que a la vez es Caribe, pero está dentro del entorno mismo como del misterio, ¿sí? Como te decía ahorita, un poco del gótico tropical. De pronto me recuerda un poco pues a la novela de John Better del Chico Espantapájaro. También hay como muchos elementos cercanos, pero como te decía, Mariana Enríquez también está explorando en Argentina un tipo de misterio también que se acerca mucho con la dimensión social de todos los factores políticos que ellos tuvieron durante la dictadura, ¿sí? Recrea historias en lugares donde de alguna manera pues hubo una desaparición forzada y ahí mismo se va generando como un entorno de misterio muchos años después.
o historias que tienen que ver que tienen una carga espiritual fuerte, ¿sí? Pero se siente en la descripción, se siente en el ambiente, se siente la tensión, ¿sí? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, porque yo siento que es un trabajo que pues a uno le afianzan como tal en muchos de los talleres, o uno le trabaja mucho el asunto, ¿sí? ¿Cómo fue ese trabajo, Fadil? Bueno, mira, yo creo que construir un cuento, cuando uno está construyendo un texto narrativo, en este caso un cuento, yo lo considero mucho como cuando uno está armando como una casa, ¿no? Y crees en el Feng Shui, en estas cosas que si pones esto aquí, tiene un sentido, y si lo pones acá va a pasar algo, si lo pones aquí no va a entrar la luz. Yo cuando estoy armando un texto narrativo y un cuento pienso en eso. ¿Por qué? Porque creo que nada puede ser gratuito, es decir, nada puede ser al azar. En este sentido, yo no creo que nada pueda ser al azar. Si yo tengo una ventana yo no sé quién era, yo creo que era Chekhov, ¿no? Que decía que si uno tiene un arma hay que dispararla, ¿no? O sea, de alguna manera es eso. Es decir, si uno pone un elemento, si uno pone un texto, o si uno pone un elemento en un texto, es porque esto nos está diciendo algo, nos está enunciando algo del personaje o algo de lo que va a pasar. Yo también dicto talleres de creación literaria y lo digo mucho. Y mira tú que hay una teoría de T.C. Eliot, que es poeta además, pero él maneja una teoría que es adaptable totalmente a la narrativa, que se llama correlato objetivo. El correlato objetivo es, de alguna manera, acudir, él lo recomienda, a ciertos elementos, objetos o situaciones para transmitir un sentimiento. O sea, no quedarse en lo abstracto. Es decir, si mi personaje está nervioso, no decir mi personaje está nervioso, sino mostrarlo, no sé, ¿y cómo muestro que está nervioso? Narrando, se está amarrando, se está agarrando las manos, está fumándose un cigarrillo, apaga y prende un cigarrillo. Tantas situaciones que podemos traer a colación para transmitir los nervios de un personaje. Entonces, si yo digo que mi personaje es huraño, tengo que generar unos elementos dentro del lugar donde está este personaje que transmitan esa sensación que es huraño, que siempre anda enojado, que es un hombre irritable o un ser irritable o una mujer irritable. Tengo que generar eso. Y eso, para mí, eso es un trabajo muy complejo. Es muy complejo, pero también es muy exquisito, que yo particularmente, yo lo disfruto mucho. Y si va a haber algún cambio, también justificarlo narrativamente. Yo me acuerdo que yo utilizo un ejemplo de un cuento, que no voy a decir el autor, que es de un escritor del Caribe, y lo utilizo en mis talleres, que es un buen escritor, pero yo le encontré una caída en un cuento, leyéndolo. Y era que él decía que el personaje le tenía miedo a la oscuridad y siempre dormía con la luz prendida. Y luego, de 5 páginas después del cuento, resulta que me está diciendo que el personaje le dice a alguien que le apague la luz. Y no hay ningún argumento o ninguna justificación estética o narrativa que me esté diciendo el por qué este personaje cambió de repente y ya no le tiene miedo a la luz. Hombre, este hombre perdió el personaje. Lo perdió. Y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes cuando dicto clases de creación literaria: no podemos perder el personaje. Si perdemos el personaje, perdemos el cuento. Y perder el personaje es que no podemos hacer un refrito, no podemos convertirlo en un tutti frutti con una cantidad de elementos que no se conectan unos con otros. Y si lo vamos a convertir en una especie de tutti frutti, oiga, vamos a argumentar esto narrativamente. Entonces, yo sí soy muy, muy, muy consciente y soy muy matemática en esto. Listo. Sí, no, yo lo decía, pues, atendiendo a todo el ambiente del cuento como tal, sí, y también le decía a Alfredo, no joda, hay que meterle el asunto para que la verosimilitud responda también frente a ese aspecto, porque es un detalle bastante interesante, sí. Bueno. Exactamente, tú has dicho un punto importante, que es el tema de
verisimilitud, que mucha gente también confunde ese concepto con que tenga que ver con la realidad. No, la verisimilitud tiene que ver con el texto mismo. Que dentro del texto mismo, el mismo universo que se está construyendo, los elementos sean verosímiles. Que esa ficción que me estás contando yo la crea cierta, que yo me la crea, aunque sea la cosa más absurda. Sí. No es, mucha gente confunde eso con que tiene que ser igual a la realidad, no. Entonces, yo los invito, bueno, yo soy así como muy profesora ya, los invito también a revisar el concepto, ¿no? A las personas que de pronto tienen dudas con algunos conceptos que los escritores trabajamos, o a veces estamos hablando, yo sé que hay muchas personas conectadas que tienen intención de escribir, que están en esta exploración, o que quieren leer teorías literarias o teorías estéticas, narrativas, ir aclarando ciertos conceptos para que vayan acercándose, y así estamos creando también un público crítico, Alfredo y Camilo. No, la idea de todo esto es generar público, ¿sí? Crear un público que de alguna forma esté cada vez más conectado con todo este entorno, ¿sí? Hay una persona aquí, pues, entre el público que vamos a saludar. Ya le damos la palabra a Ana Ríos, ¿sí? También saludamos a Idalia Bolaño, a Patricia Pacheco, a Manuel León. Pero Ana Ríos ha sido constante aquí en el programa, desde Valledupar, ¿sí? Y te pregunta, pues, ¿cuáles son los temas más recurrentes que defiendes en tus escritos? ¿Sí? Y si quieres, pues, como para llevarte un bloque de preguntas, aquí hay una pregunta de Manuel León que dice: hola Fadir, ¿qué recomendación le darías a alguien que está empezando la escritura, específicamente en el género de cuentos? ¿Y cuál ha sido tu material para escribir desde tus vivencias, tus memorias, tus sensaciones? Bueno, la primera pregunta tiene que ver como cuáles son los temas más recurrentes. No sé si los defienda, pero voy a hablar de los temas que creo que están muy presentes. Yo creo que es el miedo, o sea, el miedo de los personajes, de las mujeres en unos entornos, en este caso, represivos, violentos. Hay un cuento específicamente, No sé el agua que hierve, que tiene que ver con una mujer que sufre de maltrato por parte de su esposo y entra en un estado de delirio. Y al final pasa algo también muy que comenzamos a ver desde los ojos del personaje, que es absurdo totalmente, pero que tiene que ver, que simbólicamente tiene que ver mucho con el sufrimiento, ese trabajo de símbolo de la cebolla, ¿no? Como para trabajar un poco ese tema de sufrimiento, en fin, de esa realidad violenta de esta mujer. Entonces trabajo ese tema, el miedo en todas sus formas, el machismo, o sea, en el río del lápiz, donde tú hablas, Alfredo, es un personaje de una mujer que siente que su madre siempre la ha despiadado por su hermano. Y eso pasa mucho en los hogares del Caribe, donde el hombre, el hermano tiene privilegios, tiene unas ciertas, no sé, condescendencias por parte de su madre, y las hijas están condenadas al señalamiento, al servicio también. Entonces nos damos cuenta que esta mujer estaba siempre condenada a servirle a la madre, pero también la madre le exigía lo mismo que el hermano, pero al hermano no le exigía lo que le exigía a ella. O sea, además de que ponte a escribir, pero además atiéndeme. Y el hermano estaba muy cómodamente y ella entra en delirio, entra en un estado de ira, y que termina al final asesinando a su hermana, ¿no? Y ahí y lo puedo contar porque, como decía una vez García Márquez, creo que era explicando el de la este texto, el de la ay, ahora se me olvidó. Ay, es que de verdad la memoria de uno siempre ya le está fallando. Crónica de una muerte anunciada. En Crónica, a él le hicieron una entrevista, entonces él dice que cómo la construyó, más o menos. Entonces él dice, sí, pues el día que mataron, ya todo el mundo sabe que lo mataron. ¿Usted cómo va a comenzar diciendo que lo mataron? Ya se dañó el texto. Él dice, no, pero la idea es que la gente averigüe cómo lo mataron. O sea, ahí está, cómo lo mataron. Entonces yo estoy diciendo, bueno, ya la hermana asesina al hermano, ya nos contaste todo, ¿no? Pero entren a ver cómo pasa eso, cómo sucede eso.
Bueno, ese tema, que creo que es un tema muy, muy, muy presente en la cultura del Caribe, bueno, y en Sudamérica, y bueno, estoy hablando del Caribe porque somos del Caribe ahorita, pero creo que puede ser una realidad de cualquier lugar del país también. El miedo de una niña también, porque las personas son entre mujeres de 8, niñas de 8 a 30 años, tal vez 40 años, y de una niña que ya no quiere ir a la escuela y que inventa excusas, ¿no? Todos los días inventa excusas, ¿no? Y es un miedo mínimo, ¿no? Es el miedo de ir a la escuela o el tedio de ir a la escuela, ¿no? Son elementos, son como historias también cotidianas que a cualquiera les puede pasar, un miedo que cualquiera puede experimentar, pero que tiene unos desarrollos un poco diferentes, ¿no? Y hay otra pregunta que no recuerdo. La otra pregunta, pues, habla sobre la recolección de datos de la memoria. Manuel León, primero, ¿qué recomendación le darías a alguien que está empezando en la escritura como tal, sí? En el género del cuento. ¿Y cuál ha sido tu material para escribir desde tus vivencias, tus memorias, tus sensaciones como tal, ¿sí? Como el método, creo que debería ser. ¿Cuál ha sido como el método para recopilar toda la información? Bueno, yo creo que lo primero es escribir, o sea, escribamos, o sea, pongámonos a escribir, porque si no escribimos, ay, que yo quiero escribir, yo quiero hacer un libro de cuentos, pero no nos sentamos, hay que sentarse, porque no nos sentamos, no va a pasar nada. Y alimentarnos también. Leer muchísimo, eso ya parece frase de cajón, pero hay a veces necesario sacar las frases del cajón siempre y sacarlas. Comiencen a buscar autores que de verdad les apasionen. Hay muchos, comencemos con Cortázar, que es el más conocido y que también nos mete en un universo un poco raro. Yo quiero recomendarles a un autor de apellido Shiver que me gusta mucho, a mí particularmente me gusta mucho. Yo les recomiendo El Nadador, les recomiendo también el libro, el cuento de la monstruosa radio. Ese, la monstruosa radio, me gusta más. El Nadador es el más conocido, pero la monstruosa radio es increíble ese cuento. Yo lo trabajo mucho en mis talleres porque es como a partir de solamente dos personajes en un escenario que van contando la vida de otros, nos van dando pistas de esos personajes. O sea, nos va diciendo que este matrimonio es un absurdo, y ellos comienzan a criticar a los vecinos porque todo eso, porque además es muy raro, porque las voces se meten por la radio, es también una cosa muy surrealista allí. Entonces, a medida que ellos van criticando esa doble moral, ¿no? Esta gente, ¿qué le pasa por decir algo? Ellos también, pero nos vamos dando cuenta que ellos son peores. Entonces es una cosa bien, ¿cómo lo va cazando sin necesidad de decirlo explícitamente? Hemingway creo que también es un maestro de la brevedad, donde podemos aprender muchísimo. A mí no es de mis autores preferidos, pero hay que leerlo para aprender otra cosa. Si usted quiere escribir, siéntese a leer como si fuera un estudiante, no para pasar el domingo y no para divertirse solamente. Yo creo que el escritor tiene que sentarse a leer como si fuera un estudiante. Yo abro el libro, comienzo a leer a Shiver, comienzo a ver, a identificar los saltos, las costuras que normalmente no se ven, pero uno como lector comienza a identificarlas. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo logró decirme este personaje esto ahora mismo sin ser tan explícito? O cómo saltó de pronto a este tiempo y yo no me di cuenta. Entonces lean, y eso también va dando estructuras, porque a veces tenemos muchas historias y las escribimos así, pero tenemos que estructurarlas. Lamentablemente existe algo que, no lamentablemente, menos mal también existe, porque si no, no asistiéramos a grandes obras, algo que se llama el oficio del escritor, ¿no? Y gracias a ese oficio podemos, digamos que incluir nuestras historias o convertir nuestras historias en obras literarias, porque el problema no está en la historia. Podemos tener una gran historia. La cosa es, ¿qué hacemos con esa historia? Mira, hay un cuento brevísimo que ustedes deben conocer, que es de Rubén Fonseca, creo que se llama, ay, siempre se me olvida, Betty, creo que no sé si, ay, no tengo el libro por acá, porque yo siempre mantengo mis libros, pero bueno, no lo tengo acá, que es sobre... ¿De qué tomo? ¿El primero o el segundo?
No, sobre Rubén Fonseca, que es un libro que creo que es el primer cuento de no recuerdo el libro. Se llama Becky, tiene un nombre de mujer. Bueno, total es que es la historia, nos involucra, que nos hace llorar por la muerte de un personaje que al final termina siendo una perra, ¿no? Que uno termina llorando la perra con moco tendido, ¿no? De alguna manera, y uno o se sorprende de la manera como personifica o cómo va hablándonos de este personaje a través del dolor del hombre que perdió a su perra. Creo que se llama Betty, no recuerdo ahorita. Pero ahí lo pueden buscar en Google, seguramente les sale, ahorita yo lo veo acá. Entonces, yo les recomiendo eso, lean y lean con juicio, como si asistieran a la universidad, y escriban mucho, y también estén atentos a muchas cosas que pasan todo el tiempo y que son dignas de ser escritas. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Camilo, pues para ir cerrando, yo también le doy un saludo a todas esas personas que nos han acompañado, también a esas audiencias fiel que nos viene acompañando semana tras semana. Ana Río es una chica como 18 años por ahí, estudiante de literatura. Es bueno pues ir pensando en esa generación que viene detrás de nosotros y que está en búsqueda de claves para iniciar su proceso. Y eso que dices tú, ¿no? La importancia de lo que es la lectura, porque la literatura es un oficio demasiado celoso que demanda demasiado tiempo. Empezando porque siempre hay libros que uno quiere leer y que aplaza y que te van recomendando otro y recomiendan otro y uno dice, bueno, no voy a morirme y no voy a poder leer, porque aparte de leer está lo que es reflexionar, ¿verdad? Que es cerrar el libro y empezar a cerrar los ojos para que la información empiece a buscar organización y vivir, porque la materia prima de la literatura es la vida. O sea, los libros le van dando a uno como las técnicas, porque también lo que decía Jamison decía, lo que dice Fadir como costura, García Márquez lo llama carpintería interna, o sea, un tipo de lectura distinto donde nosotros no estamos pendientes no solamente de lo que se está diciendo, sino cómo se está diciendo, donde anticipamos, donde nos dijimos cómo lo resolvería, cómo lo hubiera resuelto yo o cómo lo resolveré. Pero en fin, que es un oficio que demanda bastante tiempo y que es una mujer, diría yo, en el caso mío que soy hombre, una mujer celosa, que no lo quiere compartir a uno. Eso antes de oír la palabra, los narradores lo dicen. Cortázar en la entrevista famosa que da acá a Joaquín Fernández Soler, él dice que cuando él escribía Rayuela le tenían que decir, hey, tómate la sopita, ven acá, porque cuando el escritor se mete en el rollo, no sabe de comida, sí, no sabe. Sí, bueno, son escritores que tuvieron una mirada masculina en la escritura, ¿no? Porque si yo consigo la escritura como el hombre que no me deja hacer esto y otro, digo, yo me aparto porque eso no es una relación sana, ¿no? pero bueno, yo parto de decir, yo entiendo lo que dices. Pero hay etapas del proceso, por ejemplo. De una cultura muy patriarcal, lamentablemente, pero válida, no estoy diciendo que no sea válida, ¿no? Porque por eso yo lo digo, suena como muy raro, ¿no? Que la literatura es un hombre que no me deja hacer, ¿no? Yo, sí, o sea, que es celoso, que es, yo le diría a Cortázar, deja a esa mujer, muchacho, porque... Sí, no, yo te decía, por ejemplo, que personalmente en el caso mío, que a mí me gusta la literatura y me gusta la música y me gustan otras cosas, y hay momentos donde en las etapas de un proceso creativo, donde pues en el caso mío pues no tiene que ser el de otras personas, donde tú solamente te sumerges y estás ahí y hasta que no logres resolver el conflicto que está planteando la historia, pues no abandona. Entonces obviamente cada quien tiene un tipo de una autorregulación distinta. Hay escritores que pueden controlarse y decir, escribo de 6 a 8, hay otros que no tienen horario y hay otros que que realmente escriben casi que hasta el borde de la locura. ¿Sí? No, y lo que tú dijiste es muy importante, Alfredo, con lo que tiene que ver con también vivir. O sea, también reflexionar, es decir, leer, pero un momento detenernos. Y me recuerda mucho a lo que dice Schopenhauer, que dice en un texto que me gusta mucho de él, donde reflexiona sobre el arte, la música, en fin. Y él dice que, bueno, o sea, tenemos que construir de alguna manera como una especie de aduana imaginaria.
esto entra, esto no entra, esto no pasa, o si pasa, hacer masticar, él lo compara con eso, masticarlo, no podemos atiborrarnos, porque si nos atiborramos, si nos engutimos, esto va a ser un desastre, no vamos a poder reflexionar sobre nada. Entonces, crear una aduana personal, porque no todo lo que está escrito puede ser, digamos que una posibilidad tal vez para, o sea, yo creo que cada libro también busca un lector, ¿no? Y cada lector como escritor también va buscando, uno también a medida que va leyendo va identificando qué estéticas les va gustando y que puede alimentar también los proyectos individuales cuando estamos construyendo un texto, cuando están, si están escribiendo sobre alguna temática o están escribiendo con una atmósfera específica, busquen autores que hayan tratado ya eso, o sea, adéntrense al universo de estos autores, creen este tipo de aduana también y no se traguen todas las palabras así de unas. Hay que tomar agua, hay que digerirlos, en fin. Sí, hay que darle tiempo al asunto y como decía un profesor también, no hay que darse tantas licencias. Y muchas veces, pues, hay muchos escritores que ya no compaginan tanto el asunto vital y el asunto literario y ya sacan a flote como que pues se acabó lo que teníamos que escribir y empiezan a sacar a flote muchos asuntos personales, ¿sí? Entonces, hay que establecer como una armonía con eso, ¿sí? Sí, necesariamente. ¿Sí? Camilo, no, es que me dice Carlos que el cuento de Fonseca, Carlos Villalobos, es Betty. Yo sabía que era Betty, ¿no? Ajá, sí. Betty. Sí. No, estamos hablando de eso como tal, ¿sí? Ya casi estamos en el cierre como tal, ¿sí? Fadir, pues, ha sido una charla bastante enriquecedora. Terminamos de alimentar con una lectura corta. Bueno, sí voy a leer un poquito del cuento del fin de los gusanos, que fue el último texto que escribí sobre este libro, y bueno, los animo a comprarlo, contáctese con la Fundación Letra Clave, con la Fundación Casa de Hierro, o en la Librería Nacional también me dijeron que estaba, pero bueno, si no nos pueden comprar a los autores, mucho mejor. Y bueno, y apoyemos a los autores del Caribe, de Barranquilla. Esto se llama El fin de los gusanos. Los gusanos han anidado en el tejado. Hoy en casa lo han descubierto. Regina lo sabe desde hace un mes. Ella sabe el momento exacto en el que los gusanos nacen. Puede escuchar cómo se aparean. Por eso la abuela le ha prohibido entrar a su cuarto. Allá viene la de los gusanos. Cierren las puertas, dice. La última vez que Regina entró a la casa y se puso a recoger gusanos y a enrollárselos en los dedos como anillos, a la abuela se le entumecieron las piernas. No podía caminar. Decía que sentía varillas en los huesos. Deja de enrollarte esos gusanos, le gritaba la abuela. La abuela duró una semana con las piernas embarilladas. El médico no dijo gran cosa. Le recetó unas medicinas y no más. Pero ella insistía que la culpa era de Regina. Decía que esa mujer tenía mal de ojo para todo. Nada de lo que llevaba Regina a la casa se come. Así como lo entrega, se bota a la basura. Una vez nos regaló un dulce de guayaba. Quise comerlo de inmediato, pero me lo quitaron de la boca. La abuela y la tía decían que seguro lo había hecho con los gusanos. Me advirtieron que si lo comía corría el riesgo de convertirme en una babosa. Al otro día me encontró en la terraza. ¿Qué tal el dulce? Me encantó, gracias. Allí entendí para qué sirven las mentiras. Regina es hija de una tía. Tiene una voz estridente y se amarra el cabello con una hebilla de rosas. Cada día usa una de diferente color. Llega, se sienta y habla hasta que todos en casa la dejan sola. Cuando escucha los gusanos, se calla. Ella dice que los gusanos terminarán por tumbar la casa y que habrá un punto final, un punto a donde llegarán. Nos dice que debemos vender la casa, que los gusanos no se irán, que la casa es de ellos, que la reclamarán tarde o temprano. Cuando dice esas cosas, mi abuela se pone de pie y entra al cuarto con una respiración de furia. No entiendo por qué nadie se ha subido al cielo raso para ver si lo que dice Regina es verdad.
Una vez puse una escalera en el lavadero y llevaba el martillo con el cual golpearía las láminas del techo. Cuando estaba arriba llegó la abuela sobresaltada y con un grito me hizo bajar. No sé cómo se enteró de lo que haría. Ella dice que tiene ojos por todas partes. Un día, cuando estaba dormida, comencé a observarla para saber si eso era cierto. Vi unas manchas en su piel que tenían formas de ojos. Le cuento a Regina que arriba no puede haber gusanos, que en las noches solo escucho gatos que se persiguen y lloran como recién nacidos. No, dice Regina, son gatas que acaban de aparearse y lloran igual que bebés, sí. Le digo que tal vez son niños pequeños viviendo en el techo. Se ríe, estás loca, solo hay gusanos, ¿no lo entiendes? Y ahí sigue la historia, que espero que averigüen qué sucede. Listo, pues, Fadir, de antemano muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo porque entendemos que el esfuerzo que estás haciendo está desde Costa Rica, ¿sí? Y pues ahí vamos aunando tejidos. La semana pasada estuvimos desde Puerto Rico y estamos desde Costa Rica. La semana que entra, pues estamos desde donde, Alfredo, desde República Dominicana, ¿no? Exacto. Vamos Sí, con Fran Baez. Vamos a estar con Fran Baez la otra semana, entonces pues de antemano invitamos a la gente. Va a ser un programa bastante chévere, bastante... Ay, quiero mandarle un saludo a un amigo que se acaba de conectar. Dale, dale. A Víctor Paz de Bolivia. Un beso, Víctor. Espero que estés recuperándote. Te mandamos la energía y recuerda que te tenemos muchísimo cariño. Gracias por estar allí. Sí, sí. Nosotros estuvimos viendo que Fabiola estuvo poniendo unos posts sobre Víctor, que bueno que haya mejorado. Y también estos programas, pues nos da un poco de aliento como para seguir solventando la situación que estamos viviendo. Terminamos el mes de junio un poco difuso aquí en la costa, como tal, más de 1000 muertos en el Atlántico. Pues vamos para adelante, que quédense en casa, guarden la compostura y esperemos pues que todas las cosas salgan bien para todos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Fadir. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy. Quédense en casa, quédense mucho y sigan siendo felices. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.